para poder nosotros colocar las prótesis, salvando y salvaguardando los tejidos y salvando de las patologías que pueden estar presentes en boca o que podríamos nosotros ocasionarlas a medida que pasa el tiempo. El edentulismo causa profundas alteraciones del aparato estomatognágico que va a involucrar a los tejidos orales, a los extraorales y a toda la funcionalidad de la boca. Dentro de estos tejidos, uno de los tejidos más importantes es el hueso alveolar. El mantenimiento del hueso alveolar se debe a la presencia de los dientes y de un periodonto sano. La salud de ambos depende tanto de factores locales, dentro de los factores locales, el cuidado de la boca, la higiene, etcétera, y también de factores sistémicos. Estos factores sistémicos no dependen de nosotros, dependen de nuestro organismo. Factores sistémicos, como habíamos dicho, la diabetes mellitus, las anemias, las enfermedades ferropénicas, etcétera. ¿Ok? Bueno, los maxilares adultos están constituidos por dos fracciones. Una fracción que tiene tendencia a la estabilidad y está representada por el hueso cortical superióstico y la lámina dura. ¿Ok? Y una fracción que es metabólica. La fracción metabólica está representada por el hueso trabecular y el hueso cortical, generalmente compacto. Entonces el hueso tiene una parte que le da estabilidad y otra parte que es la que tiene el metabolismo. ¿Por qué la parte metabólica? Porque es la parte que contiene el calcio. Como habíamos dicho en la anterior clase, si en el plasma sanguíneo falta calcio, tu organismo va y ¿de dónde saca el calcio? De los reservorios óseos. Ese calcio pasa al plasma, equilibra el calcio del plasma, pero te desequilibra el calcio en el hueso, ¿no? ¿De dónde sale ese plasma? De la parte metabólica del hueso alveolar. ¿Ok? El sostén esquelético del aparato estomatognático está relacionado con la función. Según las cargas que sufre, el hueso es fino o es compacto. Dentro de esto vamos a ver una patología que nos interesa, que es la conocida reabsorción del hueso alveolar en el paciente edéntulo. La reabsorción del hueso alveolar configura al edentulismo como una enfermedad crónica, progresiva y mutilante. La reabsorción alveolar en el paciente edéntulo es el resultado de una interacción entre factores genéticos, factores hormonales, factores biomecánicos y factores metabólicos. Siempre acuérdense, la reabsorción no solamente es porque ha habido extracción y descuido del paciente, que no se ha puesto una prótesis y se reabsorbió, sino que es una interacción de muchos factores, entre ellos genéticos, hormonales, biomecánicos y metabólicos. Genéticos porque tú estás heredando de tu familia.
hormonales. Hemos visto en las anteriores clases las mujeres que generalmente tienen procesos pre- y postmenopáusicos agravados, tienen mayor tendencia a la reabsorción ósea. Factores biomecánicos que son los que más van a producir una reabsorción que ahorita vamos a ver, y los factores metabólicos, como habíamos visto, la salida del calcio de los huesos y la poca ingesta de calcio de cada paciente para tratar de compensar ese calcio que ha salido de los huesos hacia el plasma y dejar un hueso bien calcificado. ¿Ok? Entonces, el tema genético, bueno, ya hemos visto, hormonales también, biomecánicos. Dentro de los factores biomecánicos está nuestra sutileza, nuestra experiencia, ¿ok? Nosotros sabemos que los maxilares, tanto superior como inferior, al masticar toman diferentes direcciones o al cerrar la boca se toman diferentes direcciones. El paciente muchas veces muerde hacia adelante, a un costado, a otro costado, o hace lo que conocemos como interacción dentaria. La variación de todas estos efectos en la masticación que vienen a ser compresión, tracción, corte, flexión y torsión, si nosotros no sabemos direccionar bien, entonces la compresión, la tracción y el corte, que son los más comunes en el hueso, van a producir demasiado esfuerzo sobre el reborde alveolar y se va a producir reabsorción. Los momentos de flexión y torsión solamente se representan o se presentan en el maxilar inferior. Como es un hueso flotante, no cumple tanto el momento o el factor de compresión y tracción y corte. Solamente apoya y hace fuerza con el músculo para cortar por encima de los incisivos. Flexión y torsión es cuando va de un lado al otro, de izquierda a derecha, de delante a atrás. Y torsión es cuando dobla o se sube sobre el maxilar, etcétera. Todos esos movimientos que produce la mandíbula son movimientos compensatorios al movimiento que hace el maxilar superior. Si dentro de todos estos procesos de compresión, tracción, corte, flexión y torsión, nosotros no sabemos darle una buena dirección a la mordida del paciente y solamente vamos a hacer que la intensidad de la fuerza o de la carga, la frecuencia de la carga y su distribución sean en una sola dirección. Vamos a hacer de cuenta que solamente van a ir intensidad, frecuencia y distribución al área de premolares izquierdos. ¿Dónde va a haber más trauma? En el área de los premolares izquierdos. ¿Dónde va a haber mayor reabsorción? En el área de premolares izquierdos. En el área de premolares derechos no va a suceder nada porque no estamos haciendo ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros estamos haciendo la medición de nuestras placas totales, pedimos al paciente que muerda, que abra la boca, que cierre la boca, que lleve adelante, que sople. Y vemos que la oclusión está con las cúspides entre cúspides, cúspides superiores entre dos cúspides inferiores. Sabemos que estamos distribuyendo bien la carga. No podemos decir qué bonito me lo ha hecho el mecánico, poner en boca, parece que sonríe bien la paciente, acrilizamos y la despachamos. Vamos a producir una iatrogenia.
ese paciente tiene que tener una buena distribución de cargas. Las cargas, cuando nosotros masticamos, les he explicado, hay intensidad, hay frecuencia porque se mastica varias veces y distribuimos la comida dentro de la boca. Si en un lugar no están moliendo los molares la comida y en el otro sí, ¿cuál es el que más ejercicio hace? El lado que muele los alimentos. ¿Dónde va a haber reabsorción? En el lado que muele los alimentos. En el otro lado no va a pasar nada. Pero por falta de estímulo en el otro lado, a la larga, vamos a producir también reabsorción ósea. ¿Por qué? Por falta de estímulo, porque el estímulo produce osteoblastos y osteoclastos. Entonces va a haber reabsorción de hueso desgastado y producción de hueso nuevo. Si no existe ese proceso, solamente se va a ir desgastando, o sea, se va a ir perdiendo por falta de estímulo. Entonces, estas cargas anormales excesivas causan patologías y causan daño tisular. ¿Ok? La respuesta ósea a este sometimiento de cargas mecánicas está coordinada a nivel biomolecular por unas células que se llaman las citoquinas. Estas citoquinas son células que se convierten en proteínas. Estas proteínas van a modificar la conducta de otras células, ya sea para favorecer la reabsorción o para inhibir la reabsorción. ¿Ok? Entonces, todo este proceso de reabsorción es necesario saberlo de memoria. ¿Por qué lo tenemos que saber de memoria? Porque depende de nosotros el mantenimiento de una boca sana en nuestros pacientes. Las cargas mecánicas en el aparato estomatognático íntegro y en el aparato estomatognático edéntulo. ¿Cuáles son las diferencias? Es necesario que sepamos diferenciar cómo funciona con dientes y cómo funciona sin dientes. En el paciente con la dentadura completa o con la mayoría de los dientes en la boca, la función se transmite con la misma intensidad, pero en diferentes direcciones, ¿ok? Tanto en maxilar superior como en maxilar inferior. Esto, cuando nosotros estamos masticando, como hemos dicho, en diferentes direcciones, en el paciente con los dientes son mediados, estos efectos son mediados por el ligamento periodontal. ¿Qué función cumple el ligamento periodontal? La de transformar todos estos sometimientos, que pueden ser tracción, compresión, corte, flexión, torsión, todo ese tipo de movimientos que hemos dicho en el anterior slide, los transforma solo en movimientos de tracción y compresión. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? En tu boca puedes hacer una travesura total masticando y el cerebro, a través del ligamento periodontal, solamente va a recibir la información de que se está realizando una fuerza de tracción y de compresión. Nada más. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal tiene una función que es la función protectora. El ligamento periodontal protege todo el periodonto.
Si se tendría que pasar toda esa información a través del maxilar superior por los huesos de la cara, órbita, etcétera, que van al cerebro, porque todo llega al cerebro, el cerebro tendría una confusión total. En su función protectora, el ligamento periodontal, ¿qué hace? Solamente manda información de compresión y de tracción. Nada más. ¿Qué pasa? Esto sucede en el maxilar superior. ¿Qué pasa en el maxilar inferior? En el maxilar inferior, al ser un hueso flotante, pues es un hueso colgante, si ustedes quieren, que está unido al maxilar superior a través de músculos, no puede transmitir ningún tipo de movimiento al cerebro a través de los huesos de la cara. Entonces, ¿cómo transmite todas sus sensaciones, todas sus cargas funcionales? Todo lo que hace el maxilar inferior, todas las cargas funcionales, van al interior de su propia estructura como fuerza de tracción y como fuerza de torsión. ¿Por qué torsión? Ya no hay compresión, torsión porque el maxilar inferior mueve de derecha a izquierda, adelante, atrás, etcétera. Entonces, tracción porque se jala y torsión porque el maxilar va por todo lado. Esos dos efectos de tracción y de torsión a través del ligamento periodontal, porque está recibiendo dentro del cuerpo de la mandíbula, son enviados al cerebro como esos dos movimientos. Entonces el cerebro sabe que el maxilar superior solo cumple dos funciones, compresión y tracción, y el maxilar inferior, torsión y tracción. Entonces el cerebro sabe qué es lo que está haciendo el maxilar inferior a través de la función protectora del periodonto, del ligamento periodontal. En el edéntulo ya no tenemos ligamento periodontal. Es una de las preguntas de examen que a mí me hacía reír, que ya he dejado de hacerla porque me divertía. Porque la pregunta decía, en el edéntulo, ¿cómo actúa el ligamento periodontal? Y me divertía leyendo las grandes respuestas científicas de sus compañeros de anteriores cursos, que el ligamento periodontal va aquí, va allá, qué hace, qué no hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y les ponía mal y reclamaban y decían, pero doctor, esto he respondido bien. Acá dice en el edéntulo no tiene ligamento periodontal, por Dios. No vayan a cometer ese error estúpido. El dentado tiene ligamento periodontal. El desdentado no tiene ligamento periodontal. Por lo tanto, ¿quién toma la posta del ligamento periodontal? Todos los efectos o los elementos o las fuerzas funcionales en el maxilar, tanto superior como inferior, son enviadas al cerebro a través de la mucosa que reviste las crestas edéntulas. Por lo tanto, en el edéntulo, vuelvo a decirles, falta la acción protectora del periodonto y además el estímulo inductivo que tiene sobre el hueso alveolar las raíces dentarias. A través de las raíces dentarias existe transmisión de cargas al ligamento periodontal. Entonces, si ya no tienes dientes, ya no tienes raíces, ya no tienes ligamento periodontal, ¿cómo el cerebro se da cuenta que tú estás abriendo la boca, mordiendo, masticando, soplando, etcétera?
a través de la mucosa que reviste los rebordes alveolares. Memoricen, metan en su cabeza eso. ¿Ok? En lo que respecta a las modalidades de la reabsorción ósea, está demostrado que es mucho más rápida en el primer año de edentulismo y la que más se reabsorbe es la mandíbula. ¿Ok? La parte anterior de la mandíbula se reabsorbe 4 veces más que la del maxilar superior. ¿Qué va a provocar esta reabsorción de su parte anterior? Una rotación hacia adelante y arriba de la mandíbula. ¿Qué produce esta rotación? Alteraciones estéticas profundas del rostro del paciente. Aspecto envejecido y es lo que va a determinar la aparición de problemas psicológicos, complejos, etcétera, vergüenza del paciente desdentado. ¿Ok? La reabsorción. ¿Cómo se reabsorben los huesos? El hueso maxilar se reabsorbe en forma centrípeta, hacia adentro. La cortical del maxilar superior es más delgada en la región vestibular que en la región palatina, de forma que la reabsorción es más intensa en este lugar. Y por este mecanismo, la posición oblicua de los dientes incisivos hace que la pérdida de estos dientes determinen una reducción y un acortamiento del maxilar superior, por supuesto. Mientras que a nivel de los molares, la reducción de la arcada es mucho menos marcada. ¿Por qué parece chiquito el maxilar superior? Esa es la pregunta y ahí está la respuesta. ¿No ven? En la mandíbula, la reabsorción es centrífuga, se reabsorbe hacia afuera. La cortical vestibular del maxilar inferior es más delgada que la lingual. Solamente en la región molar, la parte lingual es más gruesa que la vestibular. Por lo tanto, la cresta del maxilar inferior sufre cambios en su forma. Estos cambios van a alcanzar la región premolar en la vertiente lingual y en el primer molar en la vertiente vestibular. El grado de reabsorción del maxilar inferior en esta sección es marcadísimo. ¿Ok? Entre el primer molar y el área de los premolares, lo que convierte la línea oblicua externa y la línea amiloidea en cóncavas. ¿Por qué hay tanta reabsorción en el maxilar inferior? He ahí la pregunta. Y muchas veces vemos que en el área incisiva existe un pequeño montículo de hueso, pero hacia atrás no existe.
¿Por qué? Porque la reabsorción es hacia afuera. Es más fácil que se reabsorba que el maxilar superior que va hacia adentro, o sea, se concentra, se vuelve más pequeño, pero se concentra. En cambio, en el maxilar inferior se va hacia afuera, no hay concentración. ¿Ok? La apertura del ángulo mandibular, que se produce después de cierto periodo de dentulismo por la pérdida de los dientes, va a ser un periodo largo si el paciente no va a utilizar prótesis. El aumento está comprendido en el área desde los incisivos hasta los molares. Se produce después de la reabsorción de la mandíbula. ¿Ok? Esta apertura del ángulo mandibular que vemos acá, el ángulo mandibular está abierto, y en la radiografía vemos acá arriba un maxilar inferior chiquito. Siempre nos preguntamos cómo ha sido la boca de este paciente. Una mandíbula gigante y un maxilar superior pequeño. ¿Cómo ha podido haber oclusión? No hay respuesta. ¿Por qué? Porque nunca esa paciente ha tenido esa mandíbula así grande. La apertura del radio de la mandíbula o del ángulo de la mandíbula se da por la falta de uso de prótesis en un paciente desdentado. Además, ¿por qué? Acá vemos otra radiografía, maxilar gigante y maxilar inferior gigante y maxilar superior pequeño. ¿Por qué? Porque va a haber reabsorción del borde posterior de la mandíbula. Este borde posterior de la mandíbula se va reabsorbiendo y al reabsorberse la mandíbula se abre, o sea, es como si estuviera abriendo sus alas. Entonces, engloba casi completamente al maxilar superior. ¿Qué músculos están implicados en la máxima apertura del radio del maxilar inferior? Al existir reabsorción del ángulo posterior de la mandíbula, los músculos maceteros y el pterigoideo interno tienen más intenso trabajo o trabajan más, en palabras más fáciles. Al trabajar más estos dos, uno interno y otro externo, van abriendo la mandíbula. Por lo tanto, tenemos una mandíbula gigante y un maxilar superior pequeño. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rehabilitar a ese paciente. El paciente ha venido a la consulta ¿para qué? Para que tú le devuelvas la estética. Si tú le vas a explicar a este paciente, bueno, la estética vamos a poder devolverle, se va a hacer sacar una foto y va a estar hermosa o hermoso, pero no va a tener funcionalidad porque no tiene hueso donde se pueda asentar la prótesis. El paciente te va a decir, no importa. ¿Por qué? Porque el paciente sabe masticar con su maxilar completamente reabsorbido, pero le da vergüenza mostrar ese maxilar. Por lo tanto, se va a poner la plaquita para sonreír, para saludar y posiblemente, si va practicando, va a poder hablar con esa prótesis sin que la expulse. ¿Ok? Con la desaparición de las piezas dentales en general, muchas veces y en muchos casos se ve que los únicos dientes que quedan en la boca de un paciente son los dientes anteriores inferiores. Fenómeno
que no se sabe por qué. Pero muchos de ustedes van a ver que sí existe esta situación, por eso que hacemos placas parciales en una clase 1 de Kennedy. ¿Ok? ¿Qué pasa? Con estos dientes sufren una sobreerupción. Muchas veces no los podemos utilizar como pilares de prótesis parciales porque están demasiado sobreerupcionados y tenemos que sacrificarlos. Muchas veces hacemos tratamiento de conductos si tenemos buen hueso y acortar las raíces las coronas y dejar las raíces tratadas para no perder este hueso, el estímulo de las raíces. ¿Qué sucede cuando estos dientes se quedan? Hay sobreerupción, ¿no? Por buscar el espacio del antagonista. ¿Y qué más va a pasar? Se va a producir un aumento óseo alrededor del margen gingival. Para rehabilitar a nuestro paciente muchas veces, como les he dicho, cortamos la corona, se hace un tratamiento de conductos y mantenemos este hueso. Pero muchas veces este hueso es voluminoso porque ha crecido alrededor del margen alveolar. ¿Qué hacemos? Limamos un poquito, se hace una cirugía, se lima un poquito y la prótesis va a tener, no vamos a decir una excelente retención, pero sí va a tener retención. ¿Ok? Al pasar muchos años, vamos a observar que la apófisis alveolar tendrá una reabsorción casi completa. En gran parte de los casos va a ser reemplazada por un tejido conjuntivo denso que lo denominamos prominencia flácida. Cabe recalcar que este factor no se modificará por la presencia de las prótesis totales. ¿Ok? Entonces, ¿qué más vamos a tener en pacientes con reabsorción? En pacientes con reabsorción vamos a tener que el músculo mentoniano va a cubrir completamente el reborde alveolar inferior. Cuando el músculo mentoniano cubre el reborde alveolar anterior inferior, es muy difícil que la prótesis pueda sostenerse en ese reborde. ¿Por qué? Porque el músculo tiende a tener contracción, relajación y la prótesis salta. Además que estaríamos cubriendo los agujeros mentonianos, el nervio mentoniano, etcétera. Todo va a estar encima del reborde en pacientes que tienen reabsorciones exageradas, ¿ok? En cirugía, a ustedes ya les han debido enseñar, me imagino que les han enseñado, cómo son las reabsorciones después de las extracciones según la clasificación de Seibert. Dentro de lo que es la clasificación de Seibert, existen 3 tipos de lesiones del reborde alveolar. La clase 1, que es la pérdida de grosor vestíbulo-lingual, pero va a tener una altura normal. En la clase 2 va a haber una pérdida en altura, pero se va a conservar normal el grosor del reborde. Y la clase 3, que es la pérdida en grosor y en altura. ¿Ok? La desaparición de las zonas alveolares en el maxilar superior va a determinar un aplanamiento relativo del paladar. La zona del tejido adiposo
perdón, la zona del tejido adiposo y glandular que se encuentra en el área de Schroeder se endurece, o sea, deja de ser una almohadilla, se endurece. La mucosa del paladar duro y la mucosa de las crestas alveolares se va a volver más fina, o sea, pierde la queratina. Y el tejido conjuntivo subepitelial va a sufrir un fenómeno de atrofia. Para evitar la pérdida del reborde alveolar, hay que aplicar y establecer recursos preventivos con los siguientes cuidados. Evitar las extracciones prematuras mediante tratamientos preventivos adecuados y tratamientos oportunos. Prevenir y o tratar las enfermedades periodontales. De esa manera vamos a disminuir los efectos, que no se olviden que donde hay inflamación hay reabsorción. Efectuar los tratamientos quirúrgicos atraumáticos. Tenemos que evitar las destrucciones óseas o compresiones innecesarias de las superficies alveolares post-extracción. Tenemos que instaurar procedimientos de regeneración tisular que nos tienen que conducir a recuperar, a conservar el hueso, evitando regularizaciones extensas del hueso. Muchas veces hemos visto en la clínica de prostodoncia pacientes con los alveolos. La impresión me duele acá, y hemos visto que hay puntas en los huesos. Lo que hacemos inmediatamente en la clínica, se hace se lima, pero tenemos que limar con el cuidado de no producir primero una reabsorción, no una reabsorción, un desgaste extenso, y segundo, ese hueso ya ha sufrido un trauma al haber sido tocado, ya sea por un cirujano dentista o porque el diente se ha podrido y se ha caído solito. Entonces ese hueso es bastante susceptible a la reabsorción. Si nosotros vamos a meter la lima y como grandes limadores y carpinteros vamos a empezar a desgastar, ¿qué vamos a producir? Estímulo de reabsorción. Vamos a dejar de hacer el limado, vamos a suturar la herida y en unos meses va a haber una reabsorción expectante. ¿Ok? Reemplazar oportunamente los espacios edéntulos con dientes protésicos adecuados, evitando de esta manera la migración dentaria y la sobreoclusión de los dientes remanentes. ¿Ok? Con ciertos procedimientos clínicos vamos a tener que conservar dientes o fragmentos regulares o radiculares, remanentes. Muchas veces estos remanentes podemos utilizarlos como anclajes en prótesis parciales y en prótesis totales. Anclajes cuando tiene la corona en una prótesis parcial, entonces sí vamos a poder ayudar nuestra retención. Y anclaje en una prótesis total, ¿cómo así? Evitando la reabsorción del hueso y manteniendo la raíz. Eso de mantener la raíz, por supuesto, que tiene que ser un diente que tiene tratamiento de conductos sin infección, que no haya sido tratado porque ha tenido un odontoma, porque ha tenido un absceso y porque ha sido tocado por pus. Un diente que ha sido tocado por pus no sirve, hay que extraerlo. O bueno, por supuesto, si es un diente completamente sano,
lo vamos a dejar, no completamente sano, perdón, con su estructura sana, lo vamos a dejar en boca para que nos sirva como anclaje de prótesis parciales. Pero el momento que ese diente se rompa, no podemos conservar esa raíz. Esa raíz ha estado compuso. ¿Ok? Y por último, evitar posponer las exodoncias. Si hemos dado una fecha para una exodoncia, cumplámosla porque nosotros sabemos los plazos. Al no cumplir nuestros pasos o nuestros plazos, perdón, nosotros podemos ocasionar otro tipo de lesiones que se van a ir instalando en el diente o en el hueso. Y cuando querramos hacer nuestro protocolo que ya estaba planificado en el consultorio o en la clínica, nos vamos a encontrar con otro tipo de casos. ¿Ok? En caso concreto, en las mujeres menopáusicas, con la disminución de los estrógenos, etcétera, todo lo que les he explicado, y posiblemente un balance cálcico malísimo, nosotros tenemos que tener mucho más cuidado en la extracción. Tenemos que tratarlas con recursos preventivos como los que he mencionado y posiblemente con muchísimo más cuidado. No se olviden que una mujer encima de los 45 años y es premenopáusica, no hay fecha de término en la menopausia, entonces esa menopausia va a continuar a través del tiempo. Posiblemente se le pase a los 60, posiblemente a los 55, a los 51, etcétera. Nosotros no sabemos y en ningún libro dice dura de tal fecha a tal fecha. Todos los organismos son completamente diferentes. Por lo tanto, si ven una mujer medio nerviosa, etcétera, es una persona premenopáusica. No tengan miedo a preguntar, aunque las mujeres que son tan especiales, que siempre quieren ser jóvenes, nunca van a decir sí, estoy con premenopausia. O vamos a llegar hasta acá. Ok, después vamos a continuar la siguiente clase con lo que es la mucosa, etcétera, etcétera, porque si no nos vamos a alargar mucho. Y para mí esta clase es una de las más importantes. Entonces, chicos, llegamos hasta aquí, ¿ok? Está bien, doctor, gracias. Ya. Respondan